Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este espacio vamos a abordar la temática que les comenté en la clase del día viernes con respecto a cómo vamos a engranar todas las temáticas para poder desarrollar el parcial final de expresión gráfica, partiendo del ejercicio del segundo corte que ya hicimos, que fue el póster de una película. Entonces, les explico. Hay otra parte que vamos a abordar, pero es más bien para hacer comprensión de lo que tiene que ver con el volumen y la tridimensionalidad, y por eso les decía el día viernes que leyeran las páginas del material de estudio del aula virtual, porque pues este prerequisito, por decirlo así, lo vamos a socializar el día viernes, pero pues como para hacer un espacio de reflexión sobre ese tema. Por otro lado, pero que también esto tiene que ver, es de qué manera vamos a asociar un tema con el otro. Si bien es cierto, el propósito como tal de este ejercicio es desarrollar un póster, bien, en este caso el póster de película que ya ustedes hicieron, pero en una versión tridimensional, utilizando la técnica del papercut. Entonces, en términos castizos, lo que vamos a hacer es crear ese póster, adaptarlo a la técnica del papercut y utilizar papel, ya sea cartulinas de colores o cartón paja, para hacer pues esa ilustración análoga a través de niveles, puesto que el papercut utiliza las técnicas de la estética de los sectores para poder establecer niveles o capas entre una línea de papel y otra. Entonces, para nosotros adaptar ese póster a la técnica del papercut, tenemos que utilizar una temática propia del diseño, que es la simplificación de la forma. Bien, o cómo abstraer las formas generales o los aspectos más importantes de una imagen para pues convertirlo en algo mucho más simplificado, sintetizado y sencillo. En ese orden de ideas hay que tener unos aspectos en cuenta, y es el conocimiento del arte japonés, que pueden indagar un poco sobre ella. Aquí yo les voy a mencionar un referente, un único referente, pero pueden buscar otros que tengan que ver con el arte minimalista japonés, el cartel japonés en general, y pues la vanguardia minimalista en sí, que tiene ya una connotación más occidental y no solo oriental. Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo desde la forma. Nosotros ya hemos hecho ejercicios previos, ¿se acuerdan? En el segundo corte, que a través de una imagen empezamos a simplificar a través de líneas y a través de líneas, puntos y formas, los aspectos más importantes de una imagen. Bien, con la diferencia de que esta vez vamos a llevar todo ese resultado a un plano tridimensional. Luego, otro aspecto a tener en cuenta es el uso del color. ¿Cómo estamos utilizando nosotros el color en este caso? Puesto que el ejercicio del papercut exige que se utilicen colores planos para la creación de niveles. Bien, entonces no podemos de pronto crear distintos, mezclar un color sobre otro como habitualmente sucedería en una ilustración digital hecha en Photoshop, a menos que tú hagas los niveles impresos y hagas previamente la ilustración, luego la organices por niveles y posteriormente la imprimas. Bien, pero como este no es el caso, puesto que nuestro trabajo es más análogo, sí se requiere que se tenga claro desde el diseño cuáles son los 5 o 6 colores que se van a utilizar, porque en realidad ese es el rango que se va a establecer. Y la originalidad del efecto pictórico, que es una cualidad propia del cartelismo japonés, en donde pues la utilización de colores puros, de superposición de color, genera un efecto pictórico bastante interesante, o un efecto gráfico eh, memorable, por decirlo así. Entonces, una característica general del arte japonés es específicamente el hecho de que éste renuncia a la descripción completa de un objeto, y lo que hace es simplificar, abstraer las características físicas más importantes de el objeto que está retratado en esa fotografía o imagen como tal.
esa simplificación se hace a través de líneas que insinúan que dicho objeto ocupa un lugar dentro de ese espacio. También ayuda a establecer límites dentro de la composición y pues hace que las líneas como tal reflejen los aspectos más dinámicos de la imagen y por ende dicho resultado sea también dinámico, sea una composición dinámica. Bien, si nosotros logramos simplificar a través de una imagen, podemos crear un logo. Bien, porque sacamos de cierta manera los aspectos más importantes a través de las líneas de esa imagen que estamos mirando en ese momento. Dentro de los ejemplos como tal del cartel japonés, vamos a usar de referencia el cartelista Iko Tanaka, que me parece que es uno de los exponentes, uno de los mayores exponentes del arte japonés. Su trabajo básicamente se destacó por hacer retratos más que todo de distintos tipos de personajes propios de la cultura japonesa o nipona y además la utilización, por ejemplo, de figuras geométricas, de colores puros, creación de cuadros triádicos. Hay otros trabajos en donde existe mayor trabajo de textura gráfica o visual, pero pues no nos vamos a meter con esa, digamos, con esa parte o con ese aspecto. Lo que sí hay que destacar es que todas estas obras están llenas de expresión y esa expresión se la da el color, se la da la integración de las formas geométricas entre sí y pues todo esto va ligado a un propósito de comunicación muy directo que puede ser específicamente el reflejar el pensamiento cultural de esa sociedad, de la sociedad japonesa, de la sociedad nipona, de la cultura oriental a nivel general. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces miren que partimos de las mismas características. Bien, se utiliza una línea que es muy clara. El color es un medio de expresión importante dentro de sus composiciones. En las formas establecidas no existe el trabajo de sombra, por ejemplo, ni el trabajo de volumen. No hay gradaciones de color tan complejas. Por lo general existen superposición de colores planos. El color es sólido y parejo, así como también lo es la forma. Entonces hay que tener en cuenta estas características para que en nuestro trabajo podamos, por ejemplo, si en nuestro cartel, si en nuestro póster no para el ejemplo que hicimos en el segundo corte, no trabajamos con colores planos, pues para este ejercicio hay que plantearse esa idea. Bien, la mayoría de los trabajos de esta clase están hechos con colores planos. Entonces ya ahí tenemos un punto a favor. Tocaría organizar, ¿verdad? El trabajo desde la forma para ver de qué manera entonces pues vamos a crearlo y adaptar el diseño a esta técnica del paper cut. Bien. Las formas pueden ser como quieran, pero hay que tener claro algo y es cuando ya vayamos a hacer el montaje, tenemos que escoger los niveles de nuestra composición, por ejemplo, y además cuáles de todas estas piezas que van a tener un aspecto de decoración o un aspecto de accesorio. Ya vamos a hablar de eso. Aquí tenemos otro referente, pero este referente es más occidental y es Saul Bass. También está Milton Glaser. Y acá tenemos digamos, un ejemplo más moderno, que es pues cómo se utiliza la técnica del cutout o del paper cut en Illustrator. Pueden indagar un poco más sobre él, a ver qué tal. Pero, ¿qué podemos destacar del ejemplo de Glaser, por ejemplo, y del ejemplo de Bass? Y es el hecho de el usar colores vivos, por ejemplo. Hay cosas que no tienen, digamos, directamente algo que ver y es, por ejemplo, el uso de esta textura propia del pop art, aunque
cuando ya se trabaja papercut más complejo, por decirlo así, esa técnica de manera más compleja, se empiezan a crear texturas. Bien, eso es lo interesante, las texturas que se pueden crear con ese recurso. Por ejemplo, si nosotros buscamos acá, ejemplo de textura. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de textura, pero la textura está puesta con un marcador, con un plumón o algo parecido. Por ejemplo, aquí sí se ve la textura levantada, o sea, el papel tiene ciertas formas que están levantadas y otras que están en otros niveles para generar esa idea de profundidad o de volumen. Entonces eso es lo interesante. Bien, bueno, en ese orden de ideas pasamos a las características que hay que tener en cuenta para realizar el papercut, y es el refinamiento, una característica propia de la estética, es decir, hay que tratar de buscar que la línea, que el corte nuestro sea lo más fino posible. Entonces hay que plantear también la manera en cómo nuestra capacidad motriz se ha destacado a lo largo de la vida, si en realidad pues vamos a tener ese cuidado al momento de hacerlo. Lo segundo, figuras estilizadas para que la forma sea mucho más precisa y más clara. ¿Bien? Figuras que puedan ser fácilmente aprendidas por el espectador. Es decir, que si el objeto representado a través de la forma es un teléfono, se puede entender. Que el espectador lo pueda entender como un teléfono y no como otra cosa, ni que le toque mirar más, o sea, o observar demasiado para saber qué es. Colores planos y líneas y formas abreviadas. Entre más simple sea la línea, mejor. Bien, y me refiero a, obviamente, las líneas que nosotros hemos dado en clase, zigzag, líneas orgánicas, los distintos tipos de variables que le hemos aplicado a la línea, eso lo podemos agregar, pero pues hay que tener en cuenta el hecho de que la configuración entre todas ellas sea lo más breve y abreviado posible para que el montaje sea mucho más práctico. Entonces, para este ejercicio nosotros nos vamos a basar en dos maneras de aplicar la forma. Uno es la unión y la línea y la otra es la mancha y vacío. Nosotros podemos integrar las dos, o sea, hacer una composición que integre tanto unión y línea como mancha y vacío. ¿A qué se refiere la unión y la línea? Poder generar, en este caso, un póster en donde los elementos que sintetizan ese objeto o esa imagen sean líneas. Bien, los elementos, el elemento que se utiliza para simplificar es la línea en este caso. Entonces se basa en unir una línea con otra para crear esa abstracción, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos una abstracción, tenemos este retrato y con base a este retrato se hizo esta abstracción a través de la utilización de la línea. Pero lo que se busca es que, como el trabajo va a ser por niveles, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría si se hace por niveles, es buscar que las líneas estén unidas y que se puedan recortar de forma hueca. Es decir, bueno, aquí yo tengo estas líneas realizadas de esta forma, pero la idea es que queden como, bueno, este ejemplo porque es muy complejo, ¿verdad? Porque es bastante complejo el diseño, pero pues la idea es esto. Bien, aquí yo estoy utilizando líneas, pero las estoy uniendo y a la vez el diseño es hueco. Tengo yo que seleccionar cuáles áreas del diseño van a ser huecas y cuáles no. Recordemos que para nuestro trabajo nosotros vamos a utilizar
no vamos a utilizar tipografía. Bien, nuestro trabajo nada más va a ser solo la imagen. Ahora, ya yo al final puedo hacer un montaje en donde a la foto de ese póster le monte las tipografías digitales que había hecho en el parcial anterior también, ¿por qué no? Cuando nosotros hablamos de mancha y vacío, hablamos de simplificar una forma, pero a través de pues formas más sólidas. En este caso, formas que simulan una mancha. Bien, entonces en esta ilustración ya yo tengo eso, pero como lo quise llevar a un plano mucho más digital, entonces tengo que sectorizar, porque bueno, si bien es cierto en este ejemplo todo está por sectores también, hay algunas ilustraciones en donde no, en donde de pronto, por ejemplo, en este ejemplo, el trabajo no es precisamente un diseño plano, porque acá se está hablando de una idea de un dibujo vectorial bidimensional que tiene un aspecto tridimensional o un aspecto de volumen. Yo no voy a hacer eso. El diseño que yo voy a hacer va a ser mucho más plano, capa sobre capa, como por ejemplo este tipo de ilustración. Bien, o por ejemplo pero entonces para llevarlo al plano del papercut tengo que simplificarlo mucho más porque esta ilustración de acá tiene cierto aire bidimensional. Bien, por ejemplo, por la quijada, la nariz, la forma de los ojos. Entonces tengo que simplificarlo. Lo mismo este es muy complejo, entonces no lo puedo realizar en papercut o tengo que pensarlo de otra manera para poder realizarlo. Entonces, en ese orden de ideas, si yo decido hacer el trabajo como mancha y vacío, lo que tengo que tener en cuenta es cuáles áreas, o qué áreas, perdón, de esta ilustración que estoy haciendo van a ser huecas, qué áreas van a ser accesorias y qué áreas van a ser en línea, si decido de pronto hacer un híbrido entre las dos. Bien. Entonces, aquí hay un ejemplo de montaje. Si nos damos cuenta, en ella están, no se ve del todo, pero aquí está la ilustración, el papercut de un paisaje. Y para construir ese paisaje hay distintos niveles. Una capa sobre otra. Una capa sobre otra. Entonces, de esa misma manera es que nosotros vamos a hacer el montaje de nuestro trabajo. Recordemos que nuestro trabajo va a ser de 1/8. ¿Por qué 1/8? Porque un octavo es fácil, esta medida es fácil de conseguir en cartón paja, por ejemplo. A partir de un pliego de cartulina ustedes pueden sacar distintos tamaños de 1/8. Y como esta pieza que ustedes van a hacer va a tener un marco de papel, si se trabaja un tamaño que es relativamente pequeño, pueden hacer el marco con un pliego más grande. Entonces va a ser mucho mejor. Pero entonces ya ahora hablamos de eso. Cuando nosotros, ahora, vamos a hablar de la división por niveles, teniendo en cuenta qué ilustración decido hacer. Supongamos que yo decidí hacer una ilustración basándome en la mancha y el vacío. Bien, en ese orden de ideas, yo aquí tengo el boceto de la ilustración. Espérense. Ahí está. Bueno, aquí yo tengo el boceto. Bien, entonces yo voy a tomar el boceto que tengo de la película y voy a empezar a establecerlo en formas más simples. Entonces allí tendría que eliminar ciertas cosas. Hay algunos que tienen que eliminar bastantes detalles, ¿verdad? Porque el diseño para ese ejercicio funcionó muy bien, pero para este necesita ser más simple por su modo de ejecución. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que trabajar primero en qué es lo que voy a tomar y qué no para este nuevo boceto. Teniendo en cuenta eso,
una vez establecido eso, yo voy a organizar, perdón, cada una de las zonas o los niveles y le voy a dar un color a cada una de esas zonas o niveles que conforman la ilustración en general. Entonces aquí yo tengo el boceto. Bien. Yo quise dejar la parte de los rasgos del rostro, es decir, las cejas, los ojos, la nariz y la boca como accesorios, es decir, piezas que se recortan por aparte y se pegan sobre los niveles o sobre las zonas o el nivel que esté ahí. En este caso, tengo el de la cara y el cuello es el nivel 2, el del pelo es el nivel 1, el fondo es el nivel 0, el de los brazos es el nivel 3 y el del vestido es el nivel 4. Y pues podría dejar nivel 5 los accesorios. Entonces en ese orden de ideas, yo lo primero que hice fue digitalizar mi trabajo. Pues aquí está la digitalización. Entonces aquí les estoy mostrando la organización de cada uno de esos niveles. Ahora vamos a Illustrator y les muestro de qué manera pues a nivel general lo vamos a hacer. Entonces este vendría siendo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, que es el rostro y el cuello, nivel 3. Entonces aquí lo que hice fue alargarle más el cuello detrás. Bien, porque eso no se va a ver, porque ese nivel está detrás del nivel rojo. Y pues yo sí necesito que sea hasta abajo, porque después como se une al marco, ¿verdad? El nivel 3 que es el del vestido, el nivel 4 que son las manos y el nivel 5 que es un cuadro que va encima del cuadro de color piel para que no se vea pues el marco de color piel. Quiero que contraste con el fondo naranja. Está el otro nivel que es el de los accesorios. Está la boca, los aretes, los ojos, la nariz y las cejas. Entonces aquí les muestro un montaje lateral. La idea es que sea, por ejemplo, el fondo naranja es el primero, luego viene el fondo negro, el nivel negro, luego viene el fondo gris, luego viene el fondo rojo, luego viene el fondo piel y por último viene el fondo azul. Bien, y ya por último agrego los ojos y los demás rasgos de la cara. Entonces, lo que yo tendría que hacer en este caso es imprimir las plantillas que previamente están hechas. Estas plantillas, si ustedes van a trabajar en un octavo, les caben en una hoja tamaño oficio, pero las plantillas también las pueden hacer a mano. Si ustedes hacen la versión digital de su trabajo o de su montaje, pueden con base a ese montaje tener unas medidas establecidas y a partir de esas medidas hacer las plantillas a mano. Bien, con una regla, ¿vale? Entonces voy acá a mostrarles el ejercicio. Aquí está el montaje de las piezas. Esta que está acá es donde yo no empecé a separar nada, por ejemplo. Y hay como 2 repeticiones aquí. Bueno, y está esto. Ok. Aquí se borró. Por ejemplo, este es el nivel rojo. Utilizando la técnica del buscatrazos, yo puedo establecer las divisiones de mi trabajo. Bien. Yo puedo establecer las divisiones de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue un marco. Bueno, el fondo no tiene, es el único que no tiene el marco. El fondo azul tiene
tiene solamente el marco y no tiene ilustración por dentro porque pues simplemente está de decoración, o sea, es el último nivel. El color piel, sí, porque la idea es que todas las partes del cuerpo, o sea, las manos, el vestido y el cuello, estén arraigados al suelo, o sea, la base de la ilustración, lo mismo que el pelo, para que pues se arme dicho marco. Aquí lo que hice fue que a la cabeza le hice este corte con el buscatrazos para que pues con el fondo, con el marco negro se le viera a la ilustración de la chica una china, por decirlo así. ¿Bien? Entonces listo, todos los niveles organizados. Yo lo que les recomiendo es, por ejemplo, ya cuando yo tenga estos niveles listos, supongamos, voy a coger aquí el negro. Yo puedo hacer dos cosas. O imprimir esto así, y aquí en tamaños, aquí en transformar me doy cuenta cuánto está midiendo. Supongamos 18,9 por 27,1. Bien, en ese orden de ideas, esta página que está aquí es una página oficio. Entonces yo podría imprimir o yo puedo hacer aparte con mi cartón paja, mi cartulina, un cuadrado que mida esto. 18,9 por 27,1. Y en ese orden de ideas sobre el marco, entonces luego tengo que medir qué mide el marco pequeño. Es un poco más tedioso, pero funciona. Bien, yo les recomiendo que impriman la plantilla, es mucho más práctico. Pues para qué, pero pues imprimanlo así en líneas negras para que no gasten tinta. Entonces, por ejemplo, el ancho de este marco interno es de 15,8 por 2,2 y de alto tiene 2,2 por 18,3. Ahora, el margen de acá mide cuánto específicamente. Mide 1,5 por 2,2. Entonces pueden hacer todo eso a mano. Ya, o si tienen una impresora en su casa, pues pueden imprimir. Si no, pueden, o sea, la idea es que sea la impresión más cómoda para que cerca de su casa lo puedan imprimir y que no tengan que ir a otro lugar a imprimir la plantilla. No es necesario que esa plantilla se imprime en Propalcote, puede ser en una hoja carta y ustedes ya después lo van montando allí. Eso es lo importante. Y que lo impriman pues así en líneas negras para que sea mucho más práctico. Entonces, para hacer estas plantillas, utilizar buscatrazos. Bien, para poder dividir y organizar todo por niveles y por colores. Entonces, esas plantillas, como les digo, las pueden imprimir previamente o con base a esa plantilla realizada, hacerlas a mano también. ¿Ya? Partiendo del mismo marco. Entonces, para el ejercicio final, mínimo usted tiene que tener 4 niveles. Sí o sí tienen que haber piezas accesorias, bien, las que usted quiera, las que usted considere. Puede hacerse cada nivel en cartón paja y pintarlo, pero tiene que ser con acrílico porque si lo pinta con vinilo se le va a doblar. Y pintarlo de cada color o utilizar cartulinas de colores. Hay algunas cartulinas de colores que son pues bastante rígidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con no mojarlas, con no exponerlas como a la humedad y eso. El marco de papel lo puede hacer en cartón paja, lo puede hacer con cartulina y tiene que ser obviamente un poco más grande que que este marco que usted está haciendo acá, o bueno, que el diseño como tal que tú estás haciendo acá.
pero el marco pues tiene que ir con base a esa medida que está aquí. Entonces yo aquí les dejo un link para hacer el marco de papel, que es bastante sencillo, y un link para hacer el montaje por niveles. Bien, hay un video acá que me pareció interesante, que lo pueden tomar como referencia para hacer el montaje de sus materiales. Aquí el montaje que están haciendo capa a capa es de un paisaje, pero pues me pareció que es un paper cut sencillo de hacer. Si tienen esta tabla para cortar sería genial. Pero bueno, miren que aquí la persona está utilizando un bisturí, pero yo sé que la mayoría de veces se tiene, es exacto. Por lo menos miren que aquí a la a las palmeras, las hojas de palmeras, para pegarlas con el tronco se utilizó un pedazo de cartón paja, o pueden utilizar cinta de esta que es doble faz también, para que pegue del lado de las palmeras, en este caso, y del lado del tronco, y de una lo puedan pegar a la base. Este pedacito de cinta puede servir pues para los accesorios, por ejemplo para las piezas accesorias. Si no consiguen cinta doble faz, entonces pueden utilizar pedazos de icopor o algún material que les pueda permitir tener volumen para poder pegarlo y que genere esa idea de volumen o de superposición encima de la foto, bien, encima de la ilustración. Entonces, pues chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda me comentan. El día viernes ya voy a revisar como tal los bocetos de este montaje, o sea, cómo adaptaron el diseño anterior a este nuevo diseño. Y ya deben ir buscando como tal los materiales, como les dije, cartón paja o cartulina de colores. En lo posible traten de trabajar con cartón paja blanco y con acrílico para que la pintada sea mucho más sencilla. Recuerden, no vamos a hacer, pues no vamos a pintar con tanto efecto de degradación de color, pues es pintar un color plano y listo, ¿vale? Entonces cualquier duda que tengan me comentan, y que tengan muy buen día. Hasta luego.